desierto, Dios también nos ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. No necesitamos ser grandes, no necesitamos ser famosos, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser la gran cosa. Simplemente una carpa y ahí Dios estaba morando. Por eso la Biblia dice que tú y yo hoy somos templo de Dios, la morada del Dios Altísimo. Sin más y más, somos el lugar que Dios ha escogido para morar. Dios no vive en este edificio para poder ministrar en el tabernáculo. Por eso la Biblia dice que hoy tú y yo somos los sacerdotes, los levitas de Dios. Porque el tabernáculo hoy en día es la presencia de Dios, y los levitas, los que ministramos delante de la presencia de Dios, somos nosotros. Y ya sin esperanza de hacer ningún ejercicio, cuando me levantaba en las mañanas, no podía ni apoyar el pie porque yo me apoyaba y a veces me arrastraba, tenía que agarrarme como de las paredes para poder caminar, y conforme iba avanzando la mañana ya iba recuperando un poquito de estabilidad del pie, bajarme de una cama o de golpe de algún... Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece ahorita en esta pantalla, en cualquier momento durante el programa. Si necesitas oración, consejería, hay personas listas para atender y recibir tu llamada. Si querés conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te motivamos a ingresar a www.centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, prédicas, actividades y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte más información. Y ahora, prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe. Estamos seguros que Dios te va a hablar y que este puede ser tu día. Muy bien, vamos a continuar en esta oportunidad con la ayuda del Señor con nuestro tema acerca del tabernáculo. El tabernáculo y cómo llegar a la presencia de Dios a través de la adoración, tomando como base el hecho de que nosotros somos los sacerdotes de Dios, que Dios ha hecho de nosotros sacerdotes, y como sacerdotes tenemos dos funciones principales. Una, adorar a Dios, ministrar a Dios, chinear a Dios, llevar a Dios a su placer, llevar a Dios a su gusto, llevar a Dios a un momento de satisfacción para Dios, exaltar el nombre del Rey, pero también llevar a otros a la presencia del Señor. Son las dos funciones del sacerdote: adorar a Dios, ministrar a Dios y llevar a los demás a la presencia de Dios. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 5 del libro de Hebreos, capítulo 5 del libro de Hebreos. Vamos a ir a la palabra y vamos al versículo, vamos a ir a Hebreos, primeramente al capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice este versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Diga conmigo, el orden de Melquisedec. Es el mismo orden sacerdotal que nosotros hemos sido investidos por Dios. Tú y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Está el orden de los levitas, pero tú y yo no somos judíos, no somos descendientes de Leví, no somos familia de Aarón, pero somos sacerdotes. ¿De dónde? ¿De dónde sacamos el que nosotros seamos sacerdotes? Según un orden especial, según un orden extraordinario, el orden de Melquisedec. Toma tu lugar, por favor, toma tu asiento. Así que vamos a continuar con el camino hacia la presencia de Dios. Tabernáculo, el camino hacia su presencia. Como un breve repaso, podemos decir que tratamos en nuestra primera de estas enseñanzas la semana anterior dos temas. Primero, el primero de los temas que tratamos la semana anterior fue ¿por qué un tabernáculo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es la razón por la que Dios quería tener un tabernáculo? En Éxodo capítulo 25, versículo 8, la Biblia dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo. La gran bendición, la extraordinaria noticia que tenemos es que Dios es un Dios accesible. Desde tiempos inmemorables, Dios ha querido habitar en medio de su pueblo. Dios no es un Dios que juega a las escondidas. Dios no es un Dios que evade a su pueblo. Dios es un Dios que quiere estar en medio de su pueblo. Y una de las formas en las que Dios quiso habitar en medio de su pueblo fue a través de una tienda en el desierto, una carpa. Tabernáculo significa tienda, era una carpa, una tienda de campaña que estaba en medio del desierto. Y Dios dijo, ese santuario, ese lugar. Ahora, una de las enseñanzas que nos deja el tabernáculo es que Dios, como dice más adelante, miles de años después, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no anda buscando el lujo, Dios no anda buscando las grandes catedrales, Dios no anda buscando las grandes cosas. Dios usa el tabernáculo, la tienda, para mostrarnos que en la humildad más grande también Él está ahí. A Dios no lo vamos a impresionar. Dios no anda buscando la gente más importante, la gente más linda, gracias a Dios, ¿verdad? Dios no anda buscando la gente más famosa. Si Dios escogió una tienda de campaña, una carpa en el desierto, Dios también nos ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. No necesitamos ser grandes, no necesitamos ser famosos, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser la gran cosa. Simplemente una carpa y ahí Dios estaba morando. Por eso la Biblia dice que tú y yo hoy somos templo de Dios, la morada del Dios Altísimo. Sin más y más, somos el lugar que Dios ha escogido para morar. Dios no vive en este edificio, Dios no vive en este santuario. ¿Sabes dónde vive Dios? Dios vive en tu corazón. ¿Puedes adorar el nombre del Rey? Ahí es donde Dios vive. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! El tabernáculo es una historia de acceso. El tabernáculo es un sermón ilustrado sobre tres temas: ¿quién es Dios?, cómo acceder a Dios y cómo adorarle. Son los tres temas que trata el tabernáculo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios? Y cuando llegamos a la presencia de Dios, en tercer lugar, ¿cómo adorarle? ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios? Y ahora que estamos en la presencia de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo adorarle? De eso se trata el tabernáculo. El otro tema que tratamos en la primera de estas enseñanzas es nuestra función sacerdotal. Porque el tabernáculo no solamente estaba basado en accesorios, en muebles,
sino que había algo muy importante. Las personas que ministraban en el tabernáculo, la gente que ministraba en el tabernáculo, se llamaban sacerdotes. Habían levitas y sacerdotes. Era una casta especial, una casta sacerdotal. De todas las tribus, Dios había escogido una tribu para que esa tribu fuese la que ministrara, para que esa tribu fuese escogida por Dios para poder servir en el tabernáculo, para poder ministrar en el tabernáculo. Por eso la Biblia dice que hoy tú y yo somos los sacerdotes, los levitas de Dios. Porque el tabernáculo hoy en día es la presencia de Dios, y los levitas, los que ministramos delante de la presencia de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Saben? Ni siquiera son los ángeles quienes Dios escogió para que le ministremos a Él, le adoremos, le bendigamos, le sirvamos. Somos tú y yo. Tenemos ese honor, tenemos ese privilegio y tenemos ese rango. Sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Le puedes adorar también por eso? ¡Aleluya! Bendito el Señor para siempre. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Hay tres funciones de un sacerdote: llevar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios y bendecir en el nombre de Dios. Son las tres cosas que tú y yo podemos hacer, debemos hacer o existimos para hacer. Estamos para llevar la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios y para bendecir en el nombre de Dios. ¿Cuántos creen que pueden hacer esas tres cosas? Tú tienes esa autoridad, tú tienes esa función, tú debes de ejercer esa función. Número uno, estar en la presencia de Dios. Solo el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. De hecho, el sumo sacerdote una vez al año. En segundo lugar, no solo estar en la presencia de Dios, sino que también la Biblia dice que podía, además de estar en la presencia de Dios, llevar la presencia de Dios. Quiere decir que donde tú llegas, Dios llega. Ahora, cuando llegas a tu casa a destapar ollas, Dios llegó contigo. Dios no va a destapar ollas, pero Dios va a bendecir las ollas que destapes, ¿verdad? Y a multiplicar esos frijolitos. Ay. Aleluya. Bueno, apurémonos para que la cosa camine. Llevar la presencia, estar en la presencia y bendecir en el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que tú bendigas será bendito. Eso solo un sacerdote lo puede hacer. Tú tienes que creer que tú eres un sacerdote de Dios. Tienes que asumir el oficio. Tienes que aceptar el oficio de sacerdote del Dios Altísimo. Por eso hoy la enseñanza que quiero dejar y que espero que Dios marque en tu corazón es que podamos entender todos de dónde salimos nosotros como sacerdotes. Si nosotros no somos judíos, si nosotros no somos de la tribu de Leví, si nosotros no tenemos familiaridad o descendencia de Aarón, ¿de dónde salimos? Bueno, Dios creó un orden sacerdotal, el mismo orden de Jesús, el orden de Melquisedec. En la Biblia aparecen dos órdenes sacerdotales: el orden de Aarón o el orden de Leví, de donde viene la familia de Aarón, y el orden de Melquisedec, que la Biblia dice, nadie sabe, nadie supo de dónde salió, pero Dios lo sacó de su corazón. Y de ese orden, Dios nos eligió a nosotros también. En otras palabras, nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec, que fue el mismo orden donde fue Jesús investido como sacerdote. Porque Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá. Amén. Jesús no
era de la tribu. O sea, Jesús no podía ser sacerdote, pero sin embargo Dios lo hizo sacerdote. Para poder hacerlo sacerdote, Dios lo invistió. ¿Cómo? De la orden de Melquisedec. Igual nosotros. Si alguien dice, ¿de dónde saca usted que usted puede ser sacerdote? Desde donde sacó Jesús. Dios hizo una orden, la orden de Melquisedec. En esa misma orden, nosotros somos sacerdotes. O sea, somos cosacerdotes con Jesús. Somos de la misma orden sacerdotal. Le das un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! En Hebreos capítulo 8, el libro de Hebreos es una enseñanza extraordinaria, una aplicación extraordinaria de lo que es el tabernáculo en el cumplimiento en Jesús y en el Nuevo Testamento. El tabernáculo, la misma Biblia dice, era una sombra, una ilustración de lo que miles de años después se iba a cumplir en Jesús, en la persona y en la obra de Jesús. El tabernáculo era una sombra, una ilustración, una enseñanza, una figura de lo que Jesús iba a significar para nosotros. En el tabernáculo encontramos a Jesús. Por eso Hebreos es esa explicación de cómo Jesús se encuentra en el tabernáculo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús, que Jesús no tenía derecho a ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o sea, de la familia de Leví, a través de la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En primer lugar, el tabernáculo entonces era una sombra, una figura, una enseñanza, algo profético que apuntaba acerca de lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús iba a cumplir a través de su obra y de su ministerio. Tanto como persona, él como sacerdote, como su obra. A través de él íbamos a tener acceso a la presencia de Dios. En el tabernáculo hay dos elementos sumamente importantes. ¿Cómo llegar? Qué bueno que pudiste recibir esta palabra y quiera el Señor que a través de esta palabra tu corazón esté abierto, sobre todo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Eso es lo más importante. Yo quisiera darte en este momento la oportunidad de que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, si nunca lo has hecho, y que tú me concedas a mí el honor, el privilegio de guiarte en esta sencilla oración de fe que puede cambiar tu vida, transformar tu destino, porque vas a recibir el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. La palabra que has recibido puede despertar la fe en tu corazón, y con la fe que se ha despertado en tu corazón puedes recibir el milagro más extraordinario, como se llama perdón de pecados y salvación eterna. La salvación que Cristo vino a darnos en la cruz del Calvario. Si tú quieres orar conmigo, que sería la decisión más importante de toda tu vida, te pido que ores esta sencilla oración juntamente conmigo. Hazlo de esta manera. Padre Celestial, tal y como soy, yo vengo a ti, primeramente reconociendo mi necesidad espiritual porque soy pecador y me arrepiento. Pido que me perdones. Acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal.
Pido que la sangre que Jesús derramó en la cruz me lave y me limpie y quite todo lo malo que haya en mi ser. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Ven Jesús, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, quita todo lo malo de mi ser. Gracias Dios por el perdón y por la salvación que me das a través de la obra y de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Gracias Padre por perdonarme y por salvarme. Gracias por Jesucristo tu Hijo que murió en la cruz para darme la vida eterna. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios está poniendo semillas de fe en tu corazón, que darán fruto en tu vida. Recordad que sus pensamientos son más altos de los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que se salga de su control, así que Él siempre nos lleva de su mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos, así que nos podés llamar al número que aparece en pantalla, que es el 2280-0151, o bien nos podés contactar por medio de nuestra página web, centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. Heidi, tengo 37 años, a pesar de que siempre he conocido del Señor. Fui una cristiana intermitente, de una iglesia para otra, pero cuando llegué al centro algo empezó a cambiar en mí. Desde el año pasado, ¿verdad? Venía con el proceso. Empecé a hacer mucho ejercicio para bajar de peso porque pesaba aún mucho más. Pero empecé a hacer mucho ejercicio de alto impacto, exigirme demasiado. Empecé a perder mucho peso y a sentirme mucho mejor. Pero yo tengo pie plano, ¿verdad? He tenido pie plano siempre y eso ayudó a que me lesionara. Se me hizo una tendinitis en este pie. Me hizo ultrasonido. Salía con un líquido aquí derramado y estuve yendo a varias terapias de rehabilitación, pero nada, empecé a desmotivarme mucho y ya ningún ejercicio volví a hacer, empecé a recuperar el peso y ya sin esperanza de hacer ningún ejercicio. Cuando me levantaba en las mañanas no podía ni apoyar el pie porque yo me apoyaba y a veces me arrastraba, tenía que agarrarme como de las paredes para poder caminar, y conforme iba avanzando la mañana ya iba recuperando un poquito de estabilidad del pie. Bajarme de una cama o de golpe de algún lado era un susto para mí porque, o sea, yo sentía que me iba a caer. Si mi hija me metía el pie o algo, yo ni ponía el pie porque sentía que yo ya ahí mismo iba a perder el equilibrio y o sea, mi pie no tenía fuerza para sostenerse. Yo empecé a creer fielmente en que el Señor era mi sanador. No busqué ningún ortopedista, empecé a confiar plenamente en Dios, abrí mi corazón, que Él podía hacer esa sanidad que yo estaba esperando. Todos los que necesitaban sanidad nos pasaron al frente para que oraran por nosotros. Yo sí, con mucha fe y creyendo fielmente, Señor, yo sé que tú vas a hacer esa sanidad en mí, yo lo siento como tú vas a derramarte en mi vida. Empecé a sentir ese fuego, ese calor que mucha gente he escuchado que siente y que sinceramente fui incrédula toda mi vida. Cuando mi hermana Ivania me decía que yo he sentido ese fuego, yo, ¿verdad? Nunca creí eso hasta que yo sentí ese fuego en mí y la muchacha puso sus manos sobre mis pies.
Conforme fue avanzando la oración, ¿verdad? Yo oraba, sentía ese fuego, sentía el ardor en mis pies, pero ya el pastor había terminado, ya todos se iban. Yo decía, qué raro, porque esta muchacha ya no me suelta, ¿verdad? Para irnos, ya todo el mundo se fue, solo quedamos nosotros. Bueno, yo voy a seguir porque seguramente ella, ¿verdad? Está concentrada, yo tenía mis manos, pero me extrañaba, entonces volví a ver a mis pies. Y no, ella no estaba, y ya hacía mucho rato que se había ido. Y aún cuando yo volví a ver mis pies, había un calor y estaban aún sujetos, mis pies estaban sujetos. Y no había nadie ahí sosteniendo mis pies. O sea, realmente eran las manos preciosas de nuestro Creador que había hecho sanidad en mí. Todas celebramos, todas las que estábamos ahí celebramos, brincamos. Yo no había podido correr desde hacía mucho tiempo. Corrí por todo el salón, brincamos, salté, no había podido saltar hace mucho tiempo, desde el año pasado no podía ni siquiera dar un brinquito, salté, brincaba, o sea, fue increíble. O sea, Él es más grande que todo, que cualquier cosa, que cualquier problema. O sea, no hay ni enfermedad, ni situación, ni persona a la que usted piensa que no puede superar, que Dios no rompa todos esos esquemas. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te contactes con nosotros. Queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo en tu vida, ingresando a centroevangelístico.net o llamando al 2280-0151. Nos puedes contactar o si preferís nos puedes enviar un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe, de lunes a jueves a las 6:30 de la noche, hora centroamericana, por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde creemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos y hasta la próxima.